Bloqueé todas las tarjetas de la familia mientras ellos disfrutaban de la playa. Y cuando me llamaron desesperados, se dieron cuenta de que la bobita que cuidaba a los perros tenía más poder del que jamás imaginaron. Me llamo Rosaura Delgado, tengo 68 años, y nunca pensé que un fin de semana cuidando a 2 labradores sería el momento en que descubriría el plan oculto de mi propia familia para quitarme todo. A veces es necesario que te traten como si fueras la sirvienta gratuita para darte cuenta de que están tramando cosas mucho peores a tus espaldas. Lo que hallé aquella mañana de domingo al revisar unos papeles escondidos en el escritorio de mi hijo fue una traición que jamás pensé posible. Eran las 11 de la mañana cuando vi los documentos. No fue casualidad. No estaba husmeando. Ocurrió porque Max, el labrador mayor, tiró un vaso de agua sobre la mesa del despacho. Mientras limpiaba vi una carpeta entreabierta en el cajón. Una carpeta con mi nombre en la portada, Rosaura Delgado. Documentos importantes. Nunca la había visto antes. Guardada en el escritorio de mi propia casa donde mi hijo Andrés vivía conmigo desde hacía 3 años. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho cuando abrí y vi el primer documento, un poder notarial con mi firma, otorgando a Andrés facultades totales para vender mis bienes. Pero yo no recordaba haber firmado nada así. Seguí leyendo y cada página era como un golpe al estómago: presupuestos de una casa en la costa de Acapulco, planos de departamentos en la capital y, lo peor, un contrato preliminar para un residencial de lujo para adultos mayores en Guadalajara, con un anticipo ya pagado de 70,000 pesos. Dinero de mi propia cuenta. Allí sentada en el suelo con Max y Toby mirándome preocupados, entendí que no era casualidad que hubieran viajado justo ese fin de semana. Se habían ido el viernes por la mañana Andrés, de 42 años, Valeria, su esposa, de 38, y doña Isabel, la madre de Valeria, rumbo a lo que llamaron un fin de semana en familia en la playa. Me dejaron a cargo de los perros, mientras ellos se relajaban en el departamento de la familia de ella, en Acapulco. Pero ahora lo sabía, no fueron a descansar. Fueron a cerrar la compra de una casa con el dinero de la venta de mi hogar, la casa donde yo había criado a Andrés, sola tras la muerte de su padre. La casa por la que trabajé toda mi vida como enfermera auxiliar, para pagar cada ladrillo. Con las manos temblando seguí revisando la carpeta. Había más papeles, cada cual más repulsivo: un diagnóstico médico falso que decía que yo tenía principios de demencia senil, un informe psicológico inventado afirmando que ya no podía vivir sola, y, lo más devastador, un documento del registro civil mostrando que ya habían iniciado un proceso legal para declararme incapaz. Mi propio hijo planeaba quitarme mis derechos para quedarse con todo. En ese momento sonó el teléfono haciéndome brincar del susto. Era Andrés llamando desde la playa con voz alegre, sin imaginar que yo ya había descubierto todo. «Hola, mamá. ¿Cómo están los muchachos? No te han dado lata, ¿verdad?» Miré a Max y Toby echados en la alfombra y respiré hondo. «Están bien, hijo. ¿Y ustedes?» «¿Cómo está la playa?» «Ah, maravillosa. El departamento está increíble, con vista al mar y piscina. Doña Isabel está feliz. Pensábamos quedarnos hasta el martes. ¿Te parece bien 2 días más? Más tiempo para concretar la compra de la casa de sus sueños, mientras yo sería enviada al asilo que ya tenían elegido para mí». «Claro, hijo. Disfruten, yo me encargo de los perros. Eres lo máximo, mamá. Valeria dice que te va a encantar la sorpresa que tenemos para ti cuando volvamos». «¿Sorpresa?» Llegarían el martes para anunciarme mi nuevo hogar en un asilo como si fuera un regalo, como si yo fuera una niña incapaz de decidir por mí misma. Después de colgar me quedé en medio de la sala observando la casa que ya no sería mía en pocos días.
una vivienda de 3 habitaciones en el barrio de Jardines del Sol en Guadalajara, que había comprado con el sudor de mi frente durante 30 años de trabajo. Andrés vivía conmigo desde que se divorció de su primera esposa. Trajo a Valeria cuando aún eran novios. Un año después se casaron, pero siguieron aquí temporalmente, mientras ahorraban para una casa propia. Ese temporal se volvió permanente, y en realidad era parte del plan para quedarse con todo. Yo pagaba absolutamente todas las cuentas: luz, agua, gas, supermercado. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, cuidaba de los perros, como si fuera obligación mía. Y encima ellos tenían acceso a mis tarjetas para emergencias. Emergencias como comprar una casa en la playa con mi dinero. Fue entonces cuando se encendió una chispa en mi cabeza. Una idea que empezó a crecer como un incendio. Si ellos podían hacer planes a mis espaldas, yo también podía. Tomé mi celular y marqué al banco. Aló. Quisiera cancelar todas las tarjetas de mi cuenta ahora mismo. Señora, ¿puedo saber el motivo? Sospecha de uso indebido. Quiero cancelar todo y solicitar nuevas tarjetas. No hay problema. Quedarán canceladas en los próximos 10 minutos y las nuevas llegarán en 3 días hábiles. Cuando colgué me invadió una sensación extraña. No era miedo ni enojo. Era poder. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión que iba a afectar directamente a quienes me traicionaban. Y apenas era el comienzo. Saqué los documentos de la carpeta y fotografié cada página con mi celular. Después llamé a la única persona en quien podía confiar, mi comadre Magdalena. Magda, necesito tu ayuda urgente. ¿Puedes venir ya, claro, Rosaura? ¿Pasó algo? Descubrí que mi hijo me quiere robar, y es peor de lo que imaginas. Ella llegó en 20 minutos. Una mujer de 65 años, viuda como yo, que había sido mi vecina por más de 15 años antes de mudarse al centro. Cuando le mostré los papeles se puso pálida. Rosaura, esto es un delito. Lo sé. Podrían ir a la cárcel, pero primero debo protegerme. El primer paso ya estaba hecho: cancelar las tarjetas. Ellos intentarían usarlas y se darían cuenta de que ya no servían. El lunes por la mañana iríamos al banco y al registro civil para destapar toda la verdad. Pero una cosa era segura: el martes, cuando regresaran, no encontrarían a la misma Rosaura que dejaron. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Magdalena. Voy a esperar a que vuelvan, y entonces van a descubrir que la vieja demente que querían encerrar es mucho más lista de lo que creen. Aquella noche, acostada en mi cama, planeé cada movimiento. No iba a limitarme a defenderme, iba a dar la vuelta a la partida. Porque si ellos pensaban que podían tratarme como a una incapaz, iban a descubrir de la forma más dolorosa cuánto se equivocaban. La guerra había comenzado, y por primera vez en mi vida estaba lista para ganar. El lunes empezó temprano. A las 7 ya estaba en pie. Apenas había dormido desde que encontré los documentos. Magdalena llegó con café y pan como habíamos acordado, pero casi no pude probar bocado. «Vamos primero al banco», dijo ella. «Tienes que blindarte antes de que sea demasiado tarde». En el banco la situación era peor de lo que creíamos. La gerente Gabriela me explicó que Andrés había intentado transferir 400.000 pesos la semana pasada, prácticamente todos mis ahorros. Por suerte, la firma en la procura estaba irregular, me dijo. Le pedimos que viniera con usted personalmente esta semana. Hoy mismo hemos cambiado todas las claves, cancelado autorizaciones y bloqueado la cuenta. Nadie podrá mover un centavo sin su presencia física. Del banco fuimos al registro civil. Doña Teresa me mostró el proceso de interdicción que Andrés ya había iniciado.
Según esos papeles, yo sufría demencia senil progresiva y necesitaba un curador. Y claro, el curador sería él. Si esto se aprueba, explicó su hijo, tendría control absoluto sobre todos sus bienes. Regresamos a casa al final de la mañana. Estaba agotada emocionalmente, pero sabía que lo peor aún estaba por venir. Magdalena se quedó conmigo. Preparamos un almuerzo sencillo y esperamos. Esperamos el momento en que ellos intentaran usar las tarjetas que yo había anulado. No tardó demasiado. A las 2:30 sonó mi celular. Vi el nombre de Andrés en la pantalla y sentí el corazón acelerarse. Magdalena me apretó la mano alentándome a contestar. «¿Aló, mamá?» La voz de Andrés estaba desesperada, casi gritando. «Mamá, las tarjetas no funcionan. Ninguna funciona». Respiré profundo. Era el momento que habías esperado todo el fin de semana. «¿Qué tarjetas, hijo?» «Las de tu cuenta. Intentamos pagar la comida en el restaurante y salió error. Tratamos de sacar dinero y nada». «¿Qué pasó?» Magdalena me miró fijamente y yo reuní valor. «Cancelé todas las tarjetas ayer, Andrés». Un silencio absoluto al otro lado. 5 segundos que parecieron eternos. Después escuché discusiones Valeria preguntando algo doña Isabel nerviosa. «¿Cómo que las cancelaste? ¿Por qué?» «Mamá, aquí estamos sin un peso, porque encontré los documentos en tu cajón, hijo. Descubrí todo lo que planean». Otro silencio más pesado aún. ¿Qué documentos intentó disimular? Magdalena me animó con un gesto. Era la hora de poner todas las cartas sobre la mesa. La procura falsa con mi firma, el proceso de interdicción que ya presentaste en el registro, los 400.000 pesos que intentaste robar, el contrato del asilo donde querían meterme. Descubrí todo, Andrés. Escuché un golpe como si hubiera tirado algo. Voces alteradas, Valeria gritando. «Te dije que podía sospechar», y doña Isabel mandando callar a todos. Cuando Andrés volvió al teléfono lloraba. «Mamá, no es lo que piensas. Podemos explicarlo». «¿Explicar qué?» El cronograma escrito por Valeria planificando semana a semana cómo robarme. La lista de obstáculos a resolver si yo me resistía. Incluso planearon drogarme si era necesario. ¿Eso quieren explicarme, mamá, por favor? Déjanos explicar. No hay explicación, Andrés. Ustedes me dejaron aquí cuidando a los perros, mientras cerraban los planes para robarme y meterme en un asilo a la fuerza. Creen que soy una vieja gaga que no entiende nada. Escuché a Valeria tomar el teléfono, su voz histérica. «Doña Rosaura, usted no entiende. Era todo por su bien. Usted no puede quedarse sola, que a la edad que tiene». Por mi bien, mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Robar mi dinero es por mi bien. Encerrarme contra mi voluntad es por mi bien. Usted está confundida. Ya no puede cuidarse sola. Valeria, escucha bien lo que voy a decirte. Me levanté de la silla. Descubrí cada detalle del plan de ustedes. Fui al banco, al registro, hablé con la abogada. Sé exactamente qué delito están cometiendo. Si alguien está confundido aquí, son ustedes que creen que pueden tratarme como a una idiota. Valeria comenzó a gritar que yo era injusta, que solo querían protegerme. Entonces doña Isabel tomó la línea. «Rosaura, estás exagerando. Todos queremos lo mejor para ti». Respondí con una calma helada. «Todos menos ustedes, porque quien quiere lo mejor para mí no falsifica documentos médicos, no intenta robarme y no planea internarme a la fuerza». Andrés volvió al teléfono con la voz quebrada. «Mamá, ¿cómo hacemos para regresar a casa? No tenemos dinero». De la misma forma en que yo hubiera sobrevivido en el asilo que tenían preparado para mí, arreglándoselas como puedan. «Mamá, por favor, tienen hasta mañana para volver a casa.
Y cuando lleguen tendremos una conversación que nunca van a olvidar. Una charla donde yo decidiré si van a la cárcel o si simplemente se van de mi casa para siempre. Colgué antes de darle tiempo a responder. Magdalena me abrazó fuerte. Estuviste increíble, Rosaura. Por primera vez en días me sentí realmente en control. Ellos estaban probando en carne propia lo que significa quedarse sin recursos, exactamente como querían que yo quedara. Pero la guerra aún no había terminado. Cuando regresaran yo estaría esperándolos, y esta vez sería yo quien dictara las reglas. Después de esa llamada, la tarde se arrastró lenta como miel cayendo de la cuchara. Magdalena se quedó conmigo hasta las 5, ayudándome a organizar todos los documentos y dándome fuerzas para lo que venía. Cuando se fue quedé sola con Max y Toby, pero por primera vez en días no me sentí sola de verdad. Me sentí poderosa. Preparé una cena sencilla y me senté en la terraza a observar la calle. Cada coche que pasaba me hacía pensar si ya eran ellos. ¿Cómo habrían conseguido dinero para la gasolina? ¿Se habrían rebajado a pedirle a los padres de Valeria? ¿O tendrían que llamar a algún conocido y pasar la humillación de explicar por qué estaban sin un peso? La sola idea me producía un placer amargo. Durante años fui yo la que se humillaba frente a ellos, siempre intentando agradar, cediendo haciéndome pequeña. Ahora eran ellos los que saboreaban su propio veneno. Cerca de las 8 de la noche, mi celular vibró con un mensaje de Andrés. Decía que habían conseguido dinero prestado y que llegarían alrededor de las 10. No respondí. Que se quedaran con la incertidumbre sin saber qué les esperaba. Usé ese tiempo para prepararme mentalmente. Llamé a mi prima Soledad, la abogada, y confirmé todos los detalles legales. Me aseguró que con las pruebas que tenía el proceso contra ellos, sería pan comido delito contra un adulto mayor fraude, falsificación de documentos públicos. Cárcel segura si yo decidía seguir hasta el final. Pero todavía no sabía si estaba lista para destruir a mi propio hijo. Por más que lo mereciera, por más que hubiera planeado destruirme primero, seguía siendo el niño que yo había criado sola después de que su padre muriera. El niño que dormía en mi cama cuando tenía pesadillas, al que cargaba en brazos con fiebre, el que lloraba en mi hombro cuando se raspaba jugando. ¿Dónde estaba ese niño ahora transformado en un hombre capaz de falsificar documentos para robar a su propia madre? A las 10:15 de la noche escuché el motor del coche en la cochera. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era una mezcla amarga de tristeza, rabia y determinación. Bajaron en silencio sin la charla animada de siempre. Andrés entró primero con cara de funeral. Valeria detrás evitando mirarme a los ojos. Doña Isabel fue la última con esa altivez que nunca perdía, aunque noté que estaba distinta, menos confiada. Se acomodaron en la sala como acusados esperando sentencia. Andrés se dejó caer en la butaca donde siempre se sentaba, pero esta vez parecía encogido más pequeño. Valeria se quedó de pie apoyada en la pared, jugueteando nerviosa con el celular. Doña Isabel eligió el sofá, cruzó las piernas y me miró como si yo fuera una empleada rindiendo cuentas. Yo me senté en mi mecedora, la misma en la que amamanté a Andrés cuando era bebé, en la que le leía cuentos cuando era niño. La ironía de la escena no pasó desapercibida. Durante varios minutos nadie abrió la boca. Era como si todos estuvieran midiendo fuerzas esperando a ver quién rompería el silencio. Decidí que sería yo. Al fin y al cabo era mi casa, y yo estaba al mando. Pregunté cómo habían conseguido dinero para volver. Andrés murmuró que se lo había pedido prestado a un amigo. Valeria añadió que fue humillante tener que explicar por qué no tenían tarjeta.
Doña Isabel no perdió la oportunidad de recalcar que nunca había pasado una vergüenza semejante. Yo escuché todo en silencio, sin mostrar ni una pizca de compasión. Querían que sintiera culpa por haberlos puesto en esa situación, pero después de lo que descubrí, mi corazón estaba blindado contra cualquier intento de manipulación emocional. Cuando terminaron su lamento, tomé la carpeta con todos los documentos que había hallado. Vi cómo sus rostros se descomponían al reconocerlos. Andrés intentó justificarse diciendo que no era lo que parecía, que solo se estaban preparando para un futuro en el que yo necesitara ayuda. Valeria intervino asegurando que todo era por mi bien, que una mujer de mi edad no podía quedarse sola en una casa tan grande. Doña Isabel fue más tajante. Dijo que tenían todo el derecho de preocuparse por mi futuro, que era natural que los hijos cuidaran a los padres ancianos y que yo estaba exagerando en mi reacción. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Me levanté de la mecedora y expliqué punto por punto cada documento que había encontrado, la procura falsificada con mi firma, el proceso de interdicción basado en diagnósticos médicos falsos, la tentativa de sacar 400.000 pesos de mi cuenta, el cronograma detallado de cómo internarme contra mi voluntad. Y lo peor, la lista de posibles soluciones, que incluía drogarme si me resistía. A cada revelación se les iba borrando el color de la cara. Andrés intentaba interrumpirme queriendo dar explicaciones, pero no lo permití. Les dejé claro que había pasado todo el fin de semana descubriendo la verdad y que ahora iban a escuchar hasta el final. Cuando terminé el silencio, volvió a llenar la sala, pero era distinto. Un silencio pesado cargado de vergüenza y culpa, sobre todo en Andrés, que tenía los ojos húmedos y parecía encogido en la butaca. Valeria fue la primera en intentar defenderse. Dijo que yo estaba malinterpretando todo, que jamás me harían daño, que el asilo que habían escogido era de primera categoría. Doña Isabel asintió añadiendo que mujeres de mi edad estaban mejor cuidadas en instituciones especializadas, con médicos y enfermeras a disposición. Las dejé hablar. Las dejé ahogarse con sus propias palabras. Cuando terminaron pregunté si realmente pensaban que yo era tonta, si de verdad creían que no iba a darme cuenta de que su plan era robarme. Entonces Andrés habló con voz entrecortada. Dijo que nunca quiso hacerme daño, que todo se había salido de control, que Valeria y su suegra lo habían convencido de que era la mejor salida. Intentaba echarles la culpa como un niño cobarde que señala hasta a los demás cuando lo descubren en una travesura. Pero yo ya no era la madre que lo protegía de sus propias consecuencias. Ahora era una mujer que había descubierto que su propia familia planeaba destruirla. Les expliqué que había pasado el día consultando con abogados y conociendo mis derechos. Les dejé claro que el delito contra un adulto mayor se castigaba con entre 2 y 8 años de prisión, que la falsificación de documentos públicos sumaba otros 2 a 6 años, que el fraude podía añadir hasta 5 más. Vi el pánico apoderarse de sus rostros cuando comprendieron que yo no estaba faroleando, que ya no era la viejita ingenua que firmaba cualquier papel sin leer, sino alguien que sabía exactamente qué crímenes habían cometido y qué penas les correspondían. Doña Isabel intentó argumentar que ningún juez condenaría ya a unos hijos que solo querían cuidar a su madre anciana. Yo le respondí que tal vez tendría razón, si no fuera por la lista manuscrita donde planificaban doparme. Eso convertía el cuidado en secuestro y privación ilegal de la libertad. Fue entonces cuando Andrés se derrumbó por completo. Andrés rompió a llorar como no lo veía desde que era un niño. Me pedía perdón, decía que había sido un idiota que jamás debió escuchar a las dos.
Me rogaba que no lo llamara criminal, que no soportaría ir a la cárcel, que su vida se arruinaría. Ver a mi hijo en ese estado me partió el alma, no lo niego. Pero al mismo tiempo recordé cómo había planeado destruir mi vida sin titubear. Recordé el cronograma frío y calculado donde yo aparecía como un simple obstáculo a eliminar. Valeria y doña Isabel entendieron que estaban perdiendo el control e intentaron una última jugada. Dijeron que si yo armaba un escándalo, sería peor para todos, que los vecinos hablarían, y sería una vergüenza para la familia, que debía pensarlo bien. Fue entonces cuando supe que había recuperado toda mi fuerza. Les respondí que quienes debieron pensarlo mejor eran ellas antes de planear robarme. Que yo ya no sentía vergüenza porque no había hecho nada malo. Que las únicas que debían temer la deshonra eran ellas. Y lancé mi ultimátum. Tienen hasta el fin de semana para salir de mi casa, dije mirando directo a Queso Andrés y Valeria. Pueden llevar sus pertenencias, pero nada más. Los perros se quedan conmigo porque yo los cuidé mejor que sus propios dueños. Y si intentan cualquier cosa contra mí, si falsifican más papeles o me presionan de alguna manera, voy directo a la delegación a poner la denuncia. Doña Isabel se levantó indignada. Rosaura, no puedes echar a tu propio hijo. Claro que sí puedo. Esta casa es mía, está a mi nombre, y yo pago todas las cuentas. Y usted, doña Isabel, puede irse ahora mismo. Usted no vive aquí. El desespero de Andrés y Valeria se podía tocar. Él suplicaba más tiempo, decía que necesitaban organizarse. Ella lloraba repitiendo que sería muy humillante volver a casa de su madre después de casada. Incluso doña Isabel, que siempre mantenía esa postura altiva, perdió la compostura al darse cuenta de que tendría que recibir de vuelta a su hija y yerno. Pero yo no sentí compasión, solo una tristeza honda por haber criado a un hijo capaz de traicionarme y un alivio inmenso por haber descubierto todo antes de que fuera tarde. Cuando Andrés y Valeria finalmente subieron al cuarto esa noche, y doña Isabel se fue a su casa abatida, quedé sola en la sala con Max y Toby. Los dos parecían percibir la tensión, no se me despegaron en ningún momento. Era como si entendieran que ahora yo era oficialmente su dueña. Por primera vez en semanas dormí tranquila, no porque los problemas hubieran terminado, sino porque al fin estaba al mando de mi vida. Y eso lo cambiaba todo. Los días siguientes fueron de lo más extraños. Andrés y Valeria permanecían en la casa como fantasmas, saliendo temprano, regresando tarde, evitando cualquier contacto conmigo. Cuando nos cruzábamos en la sala o la cocina, bajaban la cabeza y pasaban de largo como si yo fuera una desconocida. Y en cierto modo, lo era. La madre dócil y manipulable que ellos conocían había muerto en el momento en que descubrí los documentos. En su lugar había nacido una mujer con la que no sabían cómo lidiar. El jueves por la mañana los escuché hablar en el cuarto, en susurros nerviosos. Valeria lloraba bajito, lamentándose de tener que regresar a casa de su madre. Andrés intentaba consolarla, pero su voz sonaba derrotada. Discutían sobre dinero, sobre dónde guardar sus cosas, sobre cómo explicar a los conocidos lo ocurrido. Yo no sentí pena. Era como ir a extraños planear su vida. Personas que habían intentado destruir la mía no merecían mi compasión. Max y Toby, en cambio, parecían haberse adaptado sin problema a la nueva dinámica. Desde el martes me seguían por toda la casa como dos guardianes peludos. Era como si supieran que yo era de verdad la dueña. El jueves en la mañana Andrés intentó llamar a Max, pero el perro lo ignoró y vino directo a acostarse a mis pies. La humillación en la cara de mi hijo fue evidente. Ni sus propios perros lo reconocían ya como amo.
El viernes recibí una visita inesperada. Era doña Remedios, mi vecina de más de 10 años, una señora de unos 70, siempre discreta. Tocó el timbre alrededor de las 2 de la tarde con una charola de dulces en la mano. «Rosaura, ¿puedo hablar contigo?», preguntó incómoda. Nos sentamos en la terraza con café y dulces. Doña Remedios jugueteaba nerviosa con la taza antes de hablar. Me dijo que había notado movimientos extraños en mi casa, que había visto a Pa Andrés y Valeria cargando cajas en el coche. Quería saber si todo estaba bien. Decidí contarle la verdad. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que mi hijo había intentado perjudicarme y que yo ya estaba tomando medidas. Se quedó impactada, aunque no sorprendida. «¿Sabe, Rosaura?», me dijo tras un silencio. «Siempre me pareció raro el modo en que te trataban, sobre todo Valeria. Te veía en el mercado y ella te hablaba como si fueras su empleada. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron ver que otros habían notado el maltrato que yo tardé tanto en reconocer». Doña Remedios continuó. «Y Andrés cambió mucho desde que se juntó con esa mujer. Antes era un hijo atento. Luego se volvió un hombre que apenas saludaba a los vecinos. Conversamos más de 1 hora. Me contó que había pasado por algo parecido con su familia años atrás, cuando sus hijos quisieron convencerla de vender la casa para mudarse a un departamento más pequeño. En aquel entonces, resistió, y hoy agradecía todos los días no haber cedido. Una vecina una vez me dijo: «Nos hacemos mayores, Rosaura, pero no nos volvemos tontas. A veces hay que sacar las garras para que la gente respete». Cuando doña Remedios se marchó me sentí menos sola. Saber que otros vecinos habían notado el cambio en la actitud de mi familia me confirmó que no estaba exagerando, ni siendo dramática. Solo estaba reaccionando a una situación que era evidente para cualquiera desde fuera. El sábado Andrés intentó una última jugada. Me buscó en la cocina mientras yo preparaba la cena con esa cara de niño perdido que en otros tiempos siempre me ablandaba. «Mamá, ¿podemos hablar?». Seguí removiendo los frijoles sin mirarlo. «Si vienes a pedirme que cambie de opinión, no. No es eso. Quiero explicarte cómo empezó todo». Apagué el fuego y me giré hacia él. Había algo distinto en su postura, una humildad que no veía en años. Decidí escuchar. Andrés confesó que todo había comenzado cuando doña Isabel le metió la idea en la cabeza a Valeria. Le repetía que era absurdo que una mujer de mi edad viviera sola en una casa tan grande, que era peligroso, que yo necesitaba cuidados especializados. Al inicio, él se resistió, pero Valeria insistía a diario. Decía que era por tu bien, mamá, que serías más feliz en un lugar con gente de tu edad, con actividades y doctores cerca. ¿Y tú te lo creíste? Bajó la cabeza. Quería creerlo. Era más fácil que admitir que lo que realmente buscábamos era el dinero. Allí estaba la confesión que esperaba. Al menos tenía la decencia de reconocer que la avaricia había sido parte del motor. Andrés siguió relatando cómo el plan fue escalando primero. Solo era la idea del asilo. Luego doña Isabel sugirió que podían usar el dinero de la venta de la casa para comprar una propiedad en la playa como inversión. Valeria investigó sobre la interdicción y descubrió que con supuestos informes médicos podían tomar el control legal de mis bienes. Fue resbalando mamá. Cada paso parecía lógico en su momento. Nos convencimos de que hacíamos lo correcto. ¿Y los informes falsos? ¿Eso también fue un resbalón? Se sonrojó. Contó que doña Isabel conocía al doctor Ramiro Gálvez, de un grupo parroquial. Lo convenció de que yo tenía problemas de memoria, que la familia estaba preocupada, que solo necesitaban papeles para protegerme.
El médico firmó los informes sin haberme visto nunca basándose en lo que ellos le dijeron. Él creyó que ayudaba a mamá. Doña Isabel es muy persuasiva. ¿Y tú, Andrés? ¿También pensaste que ayudabas cuando falsificaste mi firma en la procura? No pudo responder. Se quedó parado jugando con las manos, como cuando de niño hacía una travesura. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 42 años que había tramado robar a su propia madre. Aún así, viéndolo así, sentí un pinchazo en el corazón. Era mi hijo, el niño que crié sola, que dependió de mí durante tantos años. Pero al mismo tiempo recordé cómo me había tratado últimamente, como si yo fuera un estorbo, un problema a eliminar. Andrés, dije sentándome a la mesa. ¿Sabes cuál fue la peor parte de todo esto? No, mamá. No fue el plan de robarme ni los documentos falsos. Fue descubrir que ustedes creen que soy una vieja inútil, que no entiende nada, que me ven como un lastre. Intentó protestar, pero levanté la mano pidiendo silencio. Durante años me achiqué para agradarles. Cocinaba, limpiaba, pagaba cuentas, cuidaba de los perros, todo para sentirme útil. Y ustedes lo interpretaron como debilidad, como incapacidad. Mamá, nunca pensé que fueras incapaz. Sí lo pensaste, Andrés. De otra forma no habrías creído que podías engañarme tan fácilmente. Calló un largo rato digiriendo mis palabras. Cuando volvió a hablar, la voz se le quebraba. Lo arruiné todo. Perdí a la mejor madre del mundo por codicia. No me perdiste por codicia, hijo. Me perdiste por falta de respeto. El domingo, último día del plazo que les di la casa, se convirtió en un caos organizado. Andrés y Valeria pasaron la jornada embalando cajas, doblando ropa, decidiendo qué llevar y qué dejar. Yo los observaba desde la terraza tomando café y resolviendo crucigramas, como si viera una película. Valeria lloraba mientras guardaba cosas. Andrés cargaba cajas con cara de velorio. Doña Isabel apareció por la tarde para ayudar, pero el ambiente era tan tenso que hasta ella permaneció callada la mayor parte del tiempo. Hacia las 5 terminaron de cargarlo todo. La casa que por 3 años había albergado a 3 adultos y 2 perros, de pronto se sintió enorme y serena, no vacía, sino liberada, como si al fin pudiera respirar. Andrés fue el último en despedirse. Se detuvo en la puerta de la terraza donde yo estaba sentada, con los ojos enrojecidos y una expresión que jamás le había visto, tristeza, mezclada con vergüenza y quizá un poco de admiración. Mamá quería pedirte perdón otra vez por lo que intentamos hacer, por la forma en que te tratamos, por todo. Lo miré sin levantarme de la silla. Mi hijo estaba allí, pero al mismo tiempo ya no estaba. El hombre que tenía frente a mí era un extraño que había intentado destruirme, pero también era el niño que yo había criado con tanto amor. Andrés, ¿sabes qué es lo que más me duele? No es lo que hicieron. Es descubrir que crees que merezco tan poco respeto. Usted no merece eso, mamá. Usted merece el mundo. Y fui un idiota en no verlo. Quizá algún día aprendas a valorar a las personas antes de perderlas. Se quedó parado unos minutos más, como si quisiera decir algo, y no encontrara palabras. Finalmente murmuró un te amo, mamá, casi inaudible, y salió. Escuché el carro alejándose por la calle. Max y Toby, que no se me habían despegado en toda la mudanza, por fin se relajaron y se fueron al patio a jugar. Por primera vez en 3 años estaba sola en mi propia casa. Y por primera vez en mucho tiempo sola no significaba abandono. Significaba libertad. Entré y caminé por cada rincón. El cuarto que Andrés y Valeria ocupaban estaba vacío, solo quedaban las marcas de los muebles en el piso. El closet que Valeria había convertido en oficina estaba limpio.
El baño que usaban ya no estaba lleno de los productos caros que compraba con mi dinero. La casa volvía a ser realmente mía. Preparé una cena sencilla solo para mí, una tortilla de queso con ensalada. Comí en la terraza observando a Max y Toby corretear por el jardín que ahora era oficialmente suyo también. El silencio no me pesaba. No era el silencio tenso de los últimos días, sino uno distinto, un silencio de paz. Después de cenar llamé a Magdalena para contarle que ya se habían ido. Prometió venir el sábado a celebrar mi libertad. También marqué a mi prima Soledad, la abogada, y le dije que por ahora no quería denunciar a nadie. Necesitaba tiempo para que todo se asentara. Pero Rosaura me advirtió: no dejes que prescriba. Si cambias de opinión, aún tienes margen para actuar legalmente. Le prometí que no dejaría pasar el plazo. Tener esa opción guardada me daba seguridad. Si algún día intentaban algo contra mí, tenía pruebas suficientes para hundirlos en los tribunales. Esa noche, acostada en mi cama, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: orgullo de mí misma. Había enfrentado una traición devastadora y había salido en pie. Descubrí una fuerza que no sabía que existía. Aprendí a valorarme y a exigir respeto. A mis 68 años estaba comenzando una vida nueva. Una vida donde yo era la protagonista, no el relleno. Una vida en la que mis necesidades valían tanto como las de los demás. Una vida en la que entendí la diferencia entre amar a alguien y anularse por alguien. Y por primera vez en décadas, me dormí con una sonrisa en el rostro. Han pasado 6 meses desde que Andrés y Valeria dejaron mi casa. 6 meses que transformaron mi vida de una manera que jamás imaginé posible a los 68 años. Hoy, mientras les cuento mi historia, miro alrededor y veo a una mujer distinta a la que era antes. La primera semana sin ellos fue de adaptación. La casa se sentía enorme, pero no vacía. Era como si al fin pudiera respirar después de años de estar sofocada. Max y Toby también se acostumbraron pronto a la nueva rutina. Ahora dormían en mi cuarto, algo que Valeria nunca permitió cuando vivía aquí. Decía que era antihigiénico que los perros no debían subirse a la cama. Tonterías. Mis 2 compañeros peludos me daban más cariño que la familia que compartió techo conmigo 3 años. El sábado siguiente vino Magdalena como había prometido. Trajo un pastel de chocolate y una botella de vino espumoso para celebrar, como ella lo llamó, mi liberación. Nos quedamos en la terraza hablando de planes para el futuro. Rosaura, ¿te diste cuenta de lo cambiada que estás?, me dijo mientras servía el espumoso. Tienes una energía que no veía en ti desde hace años. Tenía razón. Me sentía más viva, con más ganas de hacer cosas, de mirar el mundo con otros ojos. Era como si hubiera despertado de un largo letargo. Decidí canalizar esa energía en cambios para la casa. Empecé por la habitación que fue de Andrés y Valeria. La transformé en estudio. Siempre soñé con aprender pintura, así que compré pinceles, óleos y lienzos. A los 68 años me convertí en aprendiz de pintora. Mi primer cuadro fue una vista del jardín, desde la ventana de la cocina. No salió perfecto, pero tenía un significado enorme. Era la mirada de una mujer libre pintando su propia vida. También reformé el baño que ellos usaban. Tiré los cosméticos caros que Valeria y había dejado olvidados. En el fondo creo que Valeria esperaba que yo la llamara para pedirle que viniera por sus cosas, como una excusa para regresar. Nunca lo hice. Transformé aquel espacio en un baño de visitas acogedor con plantas y toallas de colores, que reflejaban mi gusto, no el de ella. La primera visita que recibí en este nuevo ambiente fue inesperada. 2 meses después de que se marcharon, una tarde de jueves, sonó el timbre.
Cuando abrí la puerta, era Andrés solo. Se veía distinto, más delgado, con la barba descuidada, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en apenas 2 meses. Me pidió hablar y contra mi primer instinto lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, él en la butaca que siempre ocupaba, yo en mi mecedora. Max y Toby se acomodaron a mi lado como 2 guardias silenciosos. Andrés intentó acariciar a Max, pero el perro lo ignoró por completo. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntó. Y por primera vez en años escuché ternura genuina en su voz. «Muy bien, Andrés, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Miró alrededor notando las plantas nuevas, la decoración distinta, los cuadros que había pintado y colgado en las paredes. «La casa está diferente, está bonita, está viva, está como siempre debió estar», lo corregí. Entonces comenzó a contarme su vida desde que se fue. Vivir en casa de doña Isabel se había vuelto un infierno. Su suegra lo culpaba de todo lo ocurrido, aseguraba que la idea había sido suya, que manipuló a Valeria. Ella por su parte oscilaba entre defenderlo y echarle la culpa también. El ambiente era tan tóxico que apenas soportaba estar allí. Y empeoró cuando doña Isabel supo que el doctor Ramiro Gálvez podía ser procesado por los informes falsos. Está desesperada, con miedo de ir a la cárcel. Me pareció irónico, ahora temían la prisión cuando en sus planes nunca consideraron que yo pudiera defenderme. Valeria le pidió el divorcio la semana pasada. Dice que no puede mirarme a la cara, que destruí a su familia. Continuó con voz rota. No sentí lástima. Lo único que me provocó fue una tristeza lejana, como cuando escuchas la desgracia de alguien ajeno. Andrés había tomado sus decisiones, ahora vivía las consecuencias. ¿Por qué viniste, hijo, a pedir perdón de verdad? No aquel perdón desesperado cuando descubriste todo. Uno consciente de alguien que entendió la gravedad de lo que hizo. Entonces lloró no lágrimas de autocompasión, sino de arrepentimiento auténtico. Me confesó que había pasado esos 2 meses repasando cada momento de los últimos 3 años, tratando de entender cómo llegó a traicionar a su propia madre. Me convertí en un hombre que tú no criaste, mamá. Me dejé influenciar por gente que te veía como un obstáculo y terminé viéndote igual. Y lo peor es que empecé a tratarte así. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque era más fácil. Era más fácil creer que eras incapaz que admitir mi ambición. Era más sencillo convencerme de que necesitabas cuidados que aceptar que te estaba usando. Charlamos casi 2 horas. Por primera vez en años tuvimos una conversación honesta sin manipulación de ninguno de los 2 lados. Andrés asumió toda la responsabilidad. No culpó a Valeria, ni a doña Isabel ni a las circunstancias. Quiero pedirte algo, mamá. No volver aquí, ni que me perdones fingiendo que nada pasó. Quiero pedir una oportunidad para reconstruir nuestra relación desde cero. Como un hijo que respeta a su madre, como un hombre que reconoce a la mujer fuerte que eres, como alguien que quiere aprender a tener una relación sana contigo. Pensé un rato antes de responder. Miré a ese hombre de 42 años llorando en mi sala e intenté ver al niño que yo había criado. Y sí, estaba ahí enterrado, bajo capas de egoísmo y codicia, pero seguía ahí. Andrés, puedes venir una vez al mes, siempre avisando antes. Nada de sorpresas, nada de pedir dinero, nada de convencerme de nada. Solo conversar como 2 personas que se están conociendo de nuevo. Acepto todas las condiciones. Y si alguna vez intentas manipularme, presionarme o faltar al respeto a mis límites, no habrá segunda oportunidad. Entiendo. Cumplió su palabra. Comenzó a visitarme una vez al mes, siempre avisando, siempre con respeto. Al principio se quedaba poco tiempo, como temiendo cruzar un límite invisible. Con el tiempo, las charlas fueron fluyendo más naturales.
Descubrí cosas de mi hijo, que nunca supe, que siempre sintió celos de la relación que tuve con su padre, que se consideraba un hombre insuficiente, que se casó con Valeria, más por conveniencia que por amor, que vivió años sintiéndose un fracasado dependiendo de su madre. Transformé mi gratitud hacia ti en resentimiento, me confesó en una visita. Porque era más fácil culparte por mi dependencia que asumir mi responsabilidad de madurar. Y yo también descubrí cosas de mí misma en esas conversaciones, que había sido controladora disfrazada de cuidadosa, que fomenté su dependencia, porque me sentía útil siendo necesaria, que por miedo a perderlo, le permití no crecer emocionalmente. Los dos nos equivocamos, mamá. Yo permitiendo y tú abusando, pero al menos tuve el valor de detener el ciclo. 6 meses después de aquella primera visita, Andrés llegó con una noticia. Había conseguido trabajo en una empresa de informática en la Ciudad de México. Se mudarías a un pequeño departamento, comenzando una vida lejos de las influencias tóxicas y de la sombra de Guadalajara. Necesito aprender a ser un hombre independiente antes de intentar ser hijo otra vez. El día de su mudanza hice algo que no hacía desde hacía años. Preparé comidas para que se las llevara. No porque él lo pidiera ni por obligación, sino porque lo quise. Era mi manera de decirle que, a pesar de todo, deseaba que le fuera bien. Gracias, mamá, por todo. Por enseñarme que las acciones tienen consecuencias, por no rendirte del todo conmigo, por mostrarme cómo vive alguien con dignidad. Hoy, 6 meses después de que esta historia comenzara, mi vida es otra. Tengo una rutina que me llena actividades, que me inspiran relaciones sanas. Empecé a asistir a un taller de pintura para adultos mayores. Ahí conocí a mujeres con historias similares, hijos que intentaron controlar las familias que las trataban como carga. Descubrí que mi experiencia no era única, pero mi reacción sí. La mayoría aceptamos en silencio y sufrimos, me dijo doña Soledad, una señora de 72 años del grupo. Tú tuviste el valor de enfrentarlo. Eso nos inspiró a todas. Me convertí en una especie de consejera informal. Muchas mujeres se me acercan para contarme sus problemas, pedir consejos sobre cómo lidiar con hijos manipuladores o nietos irrespetuosos. Siempre les repito lo mismo. El respeto se exige, no se suplica. Max y Toby están enormes y felices. El patio, que antes era solo de paso, se transformó en su parque de diversiones. Les construí una casita con cojines y juguetes. Los vecinos comentan que nunca vieron perros tan bien cuidados. Tienen suerte de haberte encontrado, me dijo hace poco doña Remedios. La afortunada soy yo de tenerlos a ellos, le respondí. Me enseñaron que la lealtad y el cariño no dependen de la sangre. Andrés me llama cada semana desde la capital. Me cuenta de su nuevo trabajo, de cómo aprende a valerse por sí mismo, de que está en terapia para entender los patrones que lo llevaron a esa situación. Ya no menciona volver a Guadalajara ni mudarse conmigo. Entendió que nuestra relación ahora es entre adultos independientes, no de hijo dependiente y madre proveedora. Valeria intentó buscarme hace unos meses. Quería aclarar malentendidos y recuperar la armonía familiar. Me dijo que estaba en pleno proceso de divorcio, que pasaba por un mal momento y necesitaba mi apoyo. Elegiste tu camino cuando planeaste robarme, le contesté. El apoyo se construye con respeto y tú nunca me respetaste. Ya no tenemos nada en común. Se fue llorando, acusándome de rencorosa. Tal vez lo soy, pero aprendí que perdonar no significa volver a dejar entrar en tu vida a quien ya te traicionó. Doña Isabel nunca volvió a aparecer. Por chismes de vecinos supe que anda muy nerviosa, temiendo ser procesada por los documentos falsos que el doctor Ramiro Gálvez
fue denunciado ante el colegio médico y puede perder su licencia, que todo se volvió un escándalo en su círculo social. A veces me da lástima. Otras veces pienso que debería olvidar y seguir adelante. Pero entonces recuerdo aquel cronograma donde planeaban mi internamiento forzado, la lista donde escribieron que podrían drogarme si me resistía. Y sé que tomé la decisión correcta. Algunas traiciones son imperdonables no por rencor, sino por amor propio. Hoy, mientras termino de contar esta historia, estoy sentada en la terraza viendo a Max y Toby corretear por el patio. El sol se oculta pintando el cielo con tonos que intentaré reproducir en mi próximo cuadro. La casa está llena de vida, mis plantas, mis libros, mi música, mis colores. Soy una mujer de 68 años que descubrió que nunca es tarde para volver a empezar, que aprendió la diferencia entre estar sola y ser libre, que entendió que la familia verdadera no siempre comparte tu sangre, pero siempre te respeta. Y si alguien me pregunta si me arrepiento de la forma en que reaccioné, si fui demasiado dura, si debí perdonar y olvidar, respondo no. A los 68 años aprendí que respetarse no es crueldad, es supervivencia. Y por primera vez en mi vida estoy verdaderamente viva. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y coméntame aquí abajo, en mi lugar, ¿qué hubieras hecho tú? Tu mensaje puede iluminar el día de alguien más.